Buenos días, colchoneros. Bueno, pues Oviedo 0, Atlético de Madrid 1. Vaya partidito, ¿eh? Son 3 puntos, se abrazan, se les quiere, se les mima, pero madre mía, qué partido de Atlético de Madrid, con situaciones esperadas y otras difíciles de explicar, ¿no? Cuando titulo Cruel Victoria, evidentemente lo hago mirando un poco de cara a lo que fue un Oviedo que lo intentó, luchó, peleó con sus armas, con su plantilla, con su presupuesto, con sus limitaciones obvias por el presupuesto y la plantilla, y que parecía que el Atlético de Madrid le iba en cualquier momento a permitir que ganase puntos que para ellos eran fundamentales, como en el partido del Rayo en Vallecas, ¿no? Y sin embargo, al final, en la última jugada, ya en la penúltima, habíamos marcado gol, pero era fuera de juego, era el primer tiro a puerta y gol del Atlético de Madrid. Cuando digo a puerta, digo a palos, porque se había disparado, se había rematado en 5 ocasiones o 6, pero todas eran fuera. Pero el primero entre palos había entrado, anulado, porque era fuera de juego, y el segundo ya de Julián, que finalmente es el único tiro a palos que figura en la estadística del Atlético de Madrid, supone en el último minuto del descuento, en el minuto 94, un gol que, insisto, para nosotros es muy válido porque prácticamente, y teniendo en cuenta el empate de ayer del Betis, pues nos pone en una situación muy cómoda de cara a la Champions. Incluso adelantamos al Villarreal. Bueno, pues para nosotros son unos puntos importantísimos, pero para el Oviedo eran vitales, ¿no? Y, y bueno, pues son 3 puntos. El partido es deleznable una vez más. A mí me parece normal que ante la perspectiva de que el martes pues tengamos ese partido de vuelta ante el Fútbol Club Barcelona, en el que hay que aguantar, yo no diría aguantar el resultado, yo diría ir a competir un partido que en condiciones normales algún gol metes. Pero bueno, luego haremos una pequeña previa, ¿no?, de este partido. Pero entiendo que ante esa perspectiva, pues jugadores titulares, etcétera, pues haya rotaciones, jugadores que crean que van a ser titulares el martes y que dosifiquen esfuerzos, pero los jugadores que van a ser claramente suplentes el martes, yo no sé qué esfuerzos tienen que dosificar, ¿eh? Y el ejemplo, sin ir más lejos, es el canterano Julio Díaz, que sale y que es probablemente el mejor jugador del equipo, por lo menos uno de los más determinantes, teniendo en cuenta que pelea en el minuto 94 un balón que yo creo que ningún otro jugador de Atlético habría peleado, porque en ese momento estaban más a dejar pasar el tiempo y a ver qué pasaba, ¿no? A no cansarse mucho y a esperar el partido del Barcelona. Y bueno, pues este perfil de jugadores, canterano, suplente indiscutible, cualquiera de estos que no tiene los minutos que cree que debería tener, pues estos son los partidos de reivindicarse, de decir, oye, perdóname, que te he ganado yo solo un partido de liga, aunque sea contra el colista, aunque sea contra un equipo que no está dando pues ese nivel que requiere la primera división, a pesar de su empeño, su lucha, etcétera. Aunque sean un partido teóricamente menor, que yo creo que para Atlético de Madrid no deberían existir los partidos menores, porque ponerse a camiseta de Atlético de Madrid ya tendría que ser una motivación suficiente para que no existiera un partido menor. Pero aunque fuera un partido poco estimulante, lo podemos llamar de esta manera, tal, yo creo que esos jugadores, insisto, filiales, que no juegan habitualmente, que son suplentes indiscutibles, que juegan menos de lo que creían que deberían jugar, pues es un partido para reivindicarse, para echar el equipo a la espalda, para hacer un buen partido, porque el rival no es tan exigente como el Barcelona del martes, y a lo mejor pues puedes ahí decir, oye, aquí estoy yo, ¿no? Y sin embargo esto tampoco sucede. Insisto, a mí me parece bien que haya alguna rotación y que algún jugador de los titulares que vaya a repetir el martes, pues tal vez no meta el pie en según qué jugada, no, bueno, se ahorre según qué esfuerzos, pero tenemos 8 o 9 jugadores que el martes no van a jugar, no van a ser titulares, y si van a jugar va a ser ya al final del partido, ¿no? Que deberían haber podido dar otro nivel o hacer otro tipo de partido o presentar otro esfuerzo, ¿no?, en el mismo. Bueno, vamos a ir haciendo un poquito recapitulación de lo que pasó en el partido. Insisto, el rival sabe que nosotros vamos a jugar a un nivel bajo, nos conocen de otros partidos a domicilio entre guerras y ellos nos presionan. Ellos presionan tanto arriba como en media cancha, en bloque medio, realizan un juego muy presionante, que yo creo que el Cholo cuenta con, bueno, en el segundo tiempo van a estar reventados y poco a poco me voy a poder ir haciendo con el partido
con los cambios, ¿no? Yo creo que puede ser una de esas estrategias de que no pase nada, de que el partido sea feo, de que ellos se esfuercen mucho y nosotros pues ya en el segundo tiempo les damos el mazazo. Pero bueno, luego ya iremos viendo cómo el partido nunca queda dibujado exactamente como la mente del entrenador lo imagina, ¿no? Nosotros tenemos un córner que no termina de rematar Bill Lukman y que llega el primer remate, que es de Mendoza, se fue al área alto. Vemos que, como detalle técnico, que Almada y Baena pues se centran bastante. Nosotros en ataque nos ponemos en un 4-3-3, pero a veces incluso la posición de extremo de Almada queda liberada. Almada se mete hacia el centro para dejarle la banda libre a Nahuel para que suba. Bueno, realmente tampoco lo demostramos tanto con ataques porque aunque intentamos tener el balón, pues no avanzamos en exceso. Ellos presionan, cuesta avanzar, hay mucho pase de seguridad, los desplazamientos en largo son imprecisos. Cada vez que intentábamos un balón un poquito en largo, la mandábamos fuera de banda o la perdíamos directamente. Y ellos están mucho más cómodos sin balón que con balón. Ellos estaban ahí presionando. Ellos, cuando nosotros lográbamos salir a la presión, se metían en bloque medio y nosotros no avanzábamos. Y era pues una especie de juego de la posesión del balón, a ver quién lo tenía más, que ganaba el Atleti porque el Oviedo le permitía y el Oviedo estaba esperando a ver si puede ser que en alguna contra nos trinquen, ¿no? Y la presión de Atleti es muy testimonial. Hacemos acto de presencia arriba, pero no hay intensidad, no queremos robar el balón y cuando ellos dan dos o tres pases, rápidamente el equipo repliega, ¿no? Es un poquito a ver si ellos cometen un error, pero no hay una intensidad, no hay una presión al balón, no hay un llegar al jugador que recibe el balón inmediatamente para que tenga que cometer el error, ni se fuerza el error, ni se anticipa, no es una buena presión. Y nos plantamos en el minuto 15 y aquí no ha pasado nada. Aquí estamos a verla venir, a ver si alguno se despereza, a ver si alguno arriesga un poco más en ataque, porque ni el Atlético estaba arriesgando en ataque, ni el Oviedo realmente estaba cómodo con el balón. Prefería presionar e impedir el ataque del Atleti hasta ese momento, ¿no? Y es en el minuto 18 cuando se despereza el Oviedo y remata por primera vez. Son 2 córners seguidos, no tienen peligro, pero no defendemos bien ninguno de esos 2 córners. Ellos rematan con la coronilla o rematan, o hay un barullo, pero no logran rematar bien, pero tampoco nosotros logramos defender el córner, ¿no? Insisto, hay un remate con la coronilla que se va muy alto y son 2 córners seguidos que ellos llegan primero al balón antes que la defensa y que no están bien defendidos, ¿no? Y ya últimamente hemos pagado no defender bien los córners, con lo cual nota mental, preparar bien los córneres contra el Barcelona. Después vienen momentos de buen manejo del balón, después de estos 2 primeros remates, insisto, en 2 córneres consecutivos, es balón parado, no es producto del juego o de la creación del Oviedo. El Oviedo, insisto, más cómodo sin balón que con él. En estos minutos, nosotros con el balón, pero sin profundidad, volvemos a unos buenos momentos de manejo del balón, pero no tenemos una intención, parece que no queremos ir a meter gol. O sea, parece que lo que queremos exclusivamente es tener nosotros el balón, que pase el tiempo, ¿no? Y llegar a esa victoria cruel que hemos comentado al principio, al final. Bueno, y a lo mejor podíamos meter un gol en el minuto 20, pero no se profundiza, los jugadores no realizan esos esfuerzos ofensivos que requiere ganar un partido o que requiere tener ocasiones y no se tienen ocasiones, ¿vale? Y sin embargo, pues en el minuto 22 hay un mano a mano que salva a Oblak porque en una transición pues sí que nos logran pillar. Una finalización nefasta porque se sale el portero en un mano a mano y le dan en la tripa. O sea, que yo creo que la finalización no era buena, pero ya nos llevamos la primera tarrascada, ya tienen la primera oportunidad y ya salva Oblak el primer gol que yo he dicho que Julio Díaz había sido el jugador más destacado del partido en cuanto a los jugadores de campo, pero el MVP claramente es Oblak, ¿no? Que nos de la derrota en el primer tiempo, sobre todo, ¿no? El Oviedo empieza a crecer a partir de esta jugada. Nosotros, insisto, esto pasa en el minuto 22 y nos plantamos en el minuto 30 sin que haya pasado nada. Tenemos el balón, pero ellos sufren 0. Sufrimiento del Oviedo, 0 en el primer tiempo. Nada. ¿Por qué? Pues porque tenemos el balón sin ninguna profundidad, sin desmarques, sin movimiento sin balón. Es simplemente mantener la posesión y así, claro, no generas ocasiones.
Ellos no tienen mucho en ataque, pero pues fijaros que ya nos han generado un mano a mano solo con una recuperación y un pase en profundidad, con lo cual la clave que en ese tramo de partido era tener un poco de movilidad y sufrir en ataque, porque hay que sufrir en ataque, hay que hacer esos movimientos sin balón, hay que ofrecer pases de apoyo, hay que ofrecer pases para desmarques de ruptura, etcétera, pues no se realiza. Y cuando estás jugando en plan futbolín, que es lo que hacemos cuando jugamos fuera de casa, pues en estos casos no generamos nada. Tenemos el balón, pero no se genera, ¿vale? Ya en el minuto 32 el Oviedo remata por segunda vez, bueno, por segunda vez en estos minutos, ¿no? Porque había rematado 2 veces previamente muy mal y muy fuera, ¿no? Había tenido ese mano a mano que es su primer tiro a puerta y luego, pues en el minuto 32 un remate, un balón a la olla y un remate defectuoso fuera, ¿no? De aquí al minuto 45, pues sigue sin pasar gran cosa, ¿no? Llegamos al minuto 45, está terminando el primer tiempo y tienen otro córner que remata en el minuto 45 sin peligro, luego echan otro balón a la olla y hay un cabezazo que es la segunda parada de Oblak de valor gol. Ahí tiene otro paradón y sacan el córner y está la tercera parada de valor gol de Oblak. Ellos han tenido 3 jugadas y Oblak ha hecho 3 paradas de valor gol. Un mano a mano, que es verdad que estaba muy mal rematado, el cabezazo y luego la otra que saca abajo, tremenda. Que son 2 jugadas seguidas. Insisto, córner, balón a la olla, balón a la olla. Todo eso es los últimos minutos del primer tiempo y el descuento. Y en esos momentos te generan 2 ocasiones. Un Oviedo que, insisto, que entramos como entre el minuto 18 y el 22, pues no pasa nada, entre el 22 y el 30 no pasa nada, y entre el 32 y el 45 no pasa nada. Tenemos el balón, no atacamos y claro, termina el primer tiempo con 0-0. Ellos han hecho 10 remates y 3 a puerta, los 3 valor gol, un mano a mano, un cabezazo a bocajarro y un remate dentro del área con el pie que hace un paradón Oblak tremendo. Pues yo creo que son 3 remates valor gol, ¿no? Y nosotros que habíamos hecho 5 remates, no habíamos logrado encarar ninguno a los palos. Todos los habíamos tirado fuera y además de esos 5 remates, que ninguno llega a los palos, 3 son rechazados. Es decir, 3 le pegamos un pelotazo a un defensa, con lo cual nuestro balance ofensivo en el primer tiempo es nefasto, prácticamente nulo. Y eso que tuvimos el 60 y tantos % de la posesión. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Para marear la perdiz. Otra cosa, otro dato que yo quería, que es que en el primer tiempo el espectáculo de tipos fingiendo en el suelo por ambos equipos es lamentable. Lamentable, que eso lo apunté como de nota del primer tiempo. Espectáculo lamentable de tíos fingiendo en el suelo. El fútbol se ha convertido en esto, porque claro, ya no se puede engañar al árbitro metiendo un gol con la mano, ya no se puede meter un gol un poco en fuera de juego que parezca que estoy en línea y hay tal, ya no se puede engañar en un penalti. Entonces, ¿cómo se engaña? Pues con las tarjetas. Se pretende que los rivales se carguen de tarjetas porque es en lo único en lo que está permitido engañar. Y cuidado que para el Mundial ya quieren que el VAR revise la segunda amarilla, que me parece de lo más lógico y de lo más natural. La segunda solo, no la primera. Pero ya quieren para el Mundial que el VAR revise la segunda tarjeta porque ya estamos viendo cosas tremendas, como por ejemplo la semana pasada en un Inter de Milán Juventus, cómo expulsan a un tío de segunda amarilla cuando no está ni a un palmo de tocar al otro, ¿no? Entonces, pues lógicamente las segundas amarillas pues también hay que meterle mano. Hay que meterle mano a casi todo en esto del fútbol porque insisto que está todo muy mal organizado, muy mal arbitrado y muy mal vigilado por el VAR, ¿no? Bien, Julián entra por Luma al descanso. Empezamos un poco más arriba del segundo tiempo. La presión no es que sea de una intensidad tremenda, pero estamos recuperando el balón un poco más arriba y ya nos permite estar un poquito más cerca, ¿no? Sin embargo, la primera ocasión es de ellos, en el minuto 50, Hassan regatea bien, pero centra mal. Ahí es verdad que Julio Díaz sufre un poco con Hassan porque es el jugador más peligroso que tienen ellos, que hace un buen regate, pero el centro va directo a las manos de Oblak, ¿no? Nosotros seguimos arriba merodeando, o sea, es la definición de nuestro partido, merodear, pero ni un solo remate, ¿no? Hay que finalizar las jugadas. Si no das finalización a las jugadas, no estás teniendo ninguna intención en el ataque, ¿no?
pero nosotros seguimos ahí merodeando. Por ejemplo, tenemos una llegada en la cual ahora mismo en mente tenía una llegada de Mendoza que tiene un pase a Julián que está solo en el área, pero absolutamente solo, y lo falla fatal, o sea, se lo da muy mal, ¿no? Es un fallo tremendo el pase este. Mendoza yo ayer no le vi bien, cuando digo ayer me refiero al sábado, no le vi bien y no, hay muchos jugadores que no tuvieron un buen partido, pero en especial Mendoza no estuvo nada afortunado, ¿no? Insisto, llegamos al minuto 55 y seguíamos sin tirar a palos. Minuto 56, primer tiro con intención del Oviedo en el segundo tiempo, desde fuera al área, Fede Viñas, y se va alto. Bueno, se va alto, ellos ya han llegado, ellos están en eso todo el partido, en intentar tener momentos de ataque en cuanto podían recuperar el balón, intentar llegar lo más rápido arriba, con transiciones rápidas, con poca creación de fútbol, sin hacerse la picha un lío, un partido más eficaz que eficiente, y trataban de esa manera de llegar a un gol. Es verdad que en el segundo tiempo ya el Oviedo decae bastante. Este tiro no es un tiro tan claro como las 3 ocasiones que tuvieron en el primer tiempo de valor gol de tiro a puerta, y este ya es un tiro lejano que se va arriba, bueno, tiene intenciones, pero no es un tiro que sea clamorosa, una ocasión clamorosa, es un tiro de fuera del área, ¿no? En el 60, Griezmann, Coque y Juliano entran por Mendoza, Cardoso y Sorloz. Baena ya se queda fijo en el centro, estaba jugando en el centro en ataque, no en defensa, y ahora ya queda fijo de centro en todo momento, y Almada pasa a la izquierda. Bien, porque porque Juliano pasa a la derecha. En el 61 hay un gran robo y una gran jugada en ataque. Hacemos una muy buena combinación y llegamos al área, y dentro del área que hay que dar un pase y meter un remate, nos dedicamos a hacer paredes, a querer dar un pase más, y ahí se pierde la jugada. Insisto, parece que no queremos rematar la jugada. No entiendo por qué, porque ya no has tirado a puerta prácticamente en todo el partido. Lo que has tirado ha sido rechazado o fuera, pues coño, estás dentro del área, procura finalizar. Pues no, hay que seguir dando pases hasta que se pierde el balón. Lógicamente no vamos a entrar andando por el centro de la portería. Así que hay que intentar rematar desde fuera del área, como el otro día Cardoso contra el Brujas, que desde fuera del área remata con 6 tíos delante, el balón pasa entre 2, el portero no lo ve bien y entra gol, ¿no? Esos goles hay que intentarlos también. En el 64 también un remate de Almada desde el pico del área. Me comunican por línea interna que acaba de botar el balón. Está en una buena posición de remate, pero el remate es lamentable, muy alto, muy alto. Insisto, sobre todo en salida de presión, moviendo bien el balón, pero en zona de finalización nada de nada, ¿no? En el 66, y yo creo que un poco desesperado, Julián Álvarez decide rematar desde el borde del área, se va a la izquierda del portero, es un remate bueno, se va fuera, seguimos sin encontrar portería. En el 71 Llorente entra por Almada y se pone en el centro del 4-3-3, y en defensa seguimos con un 5-3-2, ¿vale? Muy claro, 4-3-3 en ataque, 5-3-2 en defensa. Esa transición muchas veces nos genera el tardar mucho en incorporar jugadores y en que en las zonas más cercanas al área contraria no haya los apoyos suficientes. Yo siempre he dicho que esa transición de defensa de 5 a defensa de 4 nos genera problemas, pero la seguimos haciendo. A continuación hay una pérdida de balón lamentable, no se cierra bien la defensa y remata otra vez Fede Viñas para que Oblak detenga el balón. Luego resulta que está en fuera de juego, con lo cual no cuenta para la estadística. Minuto 75 y seguimos sin rematar a palos y teniendo el balón para nada. Insisto, contra el colista, 0 tiros a palos, y el resto rebotes o fuera sin demasiado peligro. Hay una salida de presión en la que, por ejemplo, se queda el chaval solo, se queda Julio Díaz absolutamente solo en el centro del campo, ya entre él y el portero ya no hay nada, y se para a esperar a la defensa. O sea, es una especie de demostración de que se quería tener el partido controlado en todo momento y que el gol llegase de una manera muy específica que algún día nos tendrán que explicar, porque hacemos una buena salida de presión, hace una pared, Julio Díaz le llega el balón a la espalda de la defensa y cruza la línea del centro del campo, digamos, si fuera una carrera hacia la portería contraria en primer lugar. Y va y cuando ve que le persigue un tío, pisa el balón y le espera. Y vuelve a jugar para atrás, ¿no? Es un poco lo significativo en el riesgo escaso que se quería tener en ataque, ¿no? En ese partido. Y que se quiere tener un control exacerbado
del partido para que pase exactamente lo que queramos y que no nos volvamos locos, ¿no? Pero bueno, en el minuto 84 ellos tienen un remate de abuela y de seguido otro buscando el primer palo que va fuera, ¿no? Ahora empieza a tener más intención el Oviedo. Bueno, en 2 jugadas llegan con más al área que nosotros, en 2 jugadas seguidas en el minuto 84, llegan más al área que nosotros en todo el partido, que nosotros estamos por ahí merodeando, tirando de lejos. En fin, no llegamos a entrar al área para rematar en una posición ventajosa, ¿no? Bueno, en el minuto... bueno, ellos, insisto, ellos en el segundo tiempo los remates que hacen están siendo desde muy lejanos. A continuación, en el minuto 85, marca Baena en fuera de juego, pero insisto, era un remate, un gol. O sea, primera vez que llegamos, que hacemos una jugada en profundidad, llega Baena, marca gol. ¿Estaba en fuera de juego? Sí. ¿Hay que anular el gol? Sí, clarísimo. Pero que estamos dando pistas. O sea, primera jugada en la que se filtra un balón en profundidad y rompemos la defensa del Oviedo y metemos gol. En fuera de juego se anula. Pero había sido un remate, un gol. Un remate, un gol. Se anula el gol, lógicamente, porque es fuera de juego. Y en el minuto 87 hay una llegada de Molina por su banda. En estos momentos nosotros estamos ya teniendo un poquito más de intención. Nosotros queremos ganar el partido en los últimos minutos. O sea, parece que el plan era no hacer nada hasta el minuto 85. Llegó lo de Baena, otra llegada de Molina por su banda muy buena, pero nadie se ofrece, nadie se le ofrece. Él llega, desborda, entra al área y no tiene a quien dársela. Al final el pase no llega a nadie, lógicamente, porque si no hay nadie, ¿a quién coño va a llegar? Si no hay nadie, Ellos en el minuto 90 tienen el enésimo córner que no defendemos y que nos rematan. Es verdad que va a las manos de Obla relativamente cómodo, pero nos tocan todos los córneres. No nos han rematado claro ni con peligro prácticamente ninguno, más allá del cabezazo del primer tiempo, pero joder, es que nos rematan todo, mejor, peor, con más fuerza, con menos fuerza, más colocado, menos colocado. Nos tocaron todos los córneres. Apuntaron la nota mental para el partido del Barcelona. No regalemos en los córneres, porque si ya son un equipo que genera mucho en juego, si encima regalamos a balón parado, pues mal vamos a ir, ¿no? En el 91 vuelve a rematar Llorente y rebota en la defensa, se va a córner y luego a continuación hay una jugada larga en la cual pues Julio Díaz se va a la banda a recuperar un balón que yo creo que ninguno de los otros jugadores que teníamos en el campo habría ido a luchar ese balón. Se lanza al suelo, evita que salga de banda, lo recupera, la jugada sigue y termina en el gol de Julián, ¿no? Al final la estadística es clara, un tiro a puerta, un gol en el minuto 94, 0-1, 3 puntos, terceros, es un partido de mínimos, es un partido cruel para un Oviedo que sobre todo en la primera parte pues había tenido ocasiones clarísimas para anotar, pero así es el fútbol, gana el que más mete, gana el que atina con la portería y nosotros un tiro, un gol. El partido es lamentable, todo hay que decirlo, pero bueno, este es un poco el resumen de los acontecimientos del otro día. Nos vamos a ir rápidamente a la pizarrita. Bien, Oblak en portería, Lenormand y Jiménez. A mí me pareció ver a Lenormand en el perfil izquierdo, sufre más, a Jiménez en el derecho. Julio Díaz, banda izquierda, Molina derecha, por delante Mendoza y Cardoso, que, joder, tú pones a Mendoza y Cardoso y prometes ser un partido en el que tengas el balón, en el que domines la posesión, y es verdad que tenemos el balón y dominamos la posesión, pero con cero intención ofensiva. Baena y Almada, joder, ya le da el botón que no es, perdonadme, y arriba Sorloz y Lukman. Lukman ayer, bueno, más Lukman por el lado izquierdo, joder, el botoncito, perdonadme, insisto, ahí. ¿Qué es lo que pasaba? Que en ataque, lo que os digo, Lukman se venía a esta banda, Sorloz al centro, Almada aquí y el que venía a ayudar, Mendoza se venía un poco a este lado y montamos este 4-3-3, ¿vale? Montamos este 4-3-3 en el cual Cardoso, Baena y Mendoza hacían de centrocampistas, Almada derecha, Lukman izquierda y Sorloz era la punta de ataque, ¿vale? Es un poquito como lo hacíamos nosotros. Luego, a lo largo del segundo tiempo, en el descanso entra Julián por Lukman. Esto no cambia gran cosa, se queda un poquito también por aquí Julián.
Y sí que hay algún cambio más cuando entran en el minuto 60 Coque, Giuliano y Griezmann, ¿no? Coque entra en esta posición, Giuliano pasa aquí, a la derecha, Llorente al centro y Griezmann adelante con Julián. En ataque mantenemos un 4-3-3, pero en defensa ya volvemos a la de siempre, que es que Molina se mete al centro, Giuliano hace de carrilero, aquí se quedarían Coque y Llorente, que ya está en el campo, y Baena, Julián y Griezmann defienden más atrás. El 5-2-3 que habíamos comentado, incluso a veces Baena se mete aquí y se convierte esto en un 5-3-2, ¿vale? Dependiendo un poquito de la salida que le queríamos dar al balón. Todavía quedaría, insisto, el Almada Llorente, este cambio que es el que hace que Llorente pase al centro del campo, es el último cambio en el 71, y así es como terminamos un partido que tácticamente y en cuanto a la pizarra tiene muy poquito que decir. Solamente esos cambios tácticos de defensa-ataque, de defensa de 5 a ataque 4-3-3, que bueno, que en el segundo tiempo nos generaron tener la posesión. Ellos, insisto, tuvieron un tiro de lejos y un córner de cabeza y poquito más, y el tiro al lateral de la red. Tuvieron muy poquito en el segundo tiempo. En el primer tiempo sí que llegaron con 10 remates y 3 a puerta, los 3 a puerta muy claros. En el segundo el Oviedo bajó, nosotros teníamos mucho más control del balón, pero, insisto, profundidad. Hasta el minuto 85 que marca ese gol que anulan a Baena, la profundidad es mínima, por no decir nula, ¿no? Bueno, y con todo esto, después de estos 3 puntos que son muy importantes y todo lo que queráis, pero que probablemente fueran escasamente merecidos, pues con todo esto nos plantamos en un partido mañana importantísimo, la vuelta de semifinales de Copa contra el Barcelona, un partido en el que hay que aguantar o hay que hacer buenos los 4 goles de la ida. Bueno, vamos a ver un detalle. Aquí tenemos la alineación que puede presentar el Barcelona. Yo creo que... Vamos a ver, vamos a ponerla en grande. Porque yo vi el otro día un detalle táctico del Barcelona que tenemos que tener muy en consideración, ¿vale? El Barcelona jugará con Joan García seguramente de portero, Cubarsí y Araujo de centrales, no tienen más. Tienen a Christensen lesionado y sancionado al hombre a Ari García, le tienen sancionado, con lo cual no puede jugar. Casado jugaría, bueno, los laterales Valde y Koundé, Casado jugaría en el lugar del lesionado Frenkie de Jong. Aquí Fermín, tal vez Olmo. Yo apostaría por Fermín, que está en un gran estado de forma. Pedri, que ya está recuperado y ya está jugando a pleno rendimiento. Por la izquierda Rafinha, derecha Lamine Yamal y aquí Ferran. Yo no creo que vaya a modificar mucho esto. Si acaso a poner algo ultra ofensivo, quitando a Casado, metiendo a Rashford, por ejemplo, y que o Rafinha o Lamine Yamal se vengan hacia el centro. Alguna vez lo ha hecho con Lamine Yamal. Pero yo no creo que quiera quitar este triángulo de ataque que tenía en el partido del otro día contra el Villarreal, que volvió absolutamente loco. Acordaros de cómo jugó con triángulos de ataque en las bandas el Atlético de Madrid contra el Madrid en septiembre. Cómo dijeron que era un genio Arbeloa por haberlo usado hace un mes, después de la famosa elección del Atlético de Madrid al Real Madrid, insisto, en septiembre, y cómo el otro día los utilizaba también, es algo que se está llevando ahora por lo que se ve mucho, utilizaba los triángulos de ataque Flick con Pedri, Koundé y Lamine Yamal. Koundé le hacía llegar el balón a Lamine Yamal es una amenaza y Koundé hacía una especie de desmarque en el cual de manera voluntaria se metía en fuera de juego y quedaba exento de la jugada, ¿no? Y tenías aquí a Pedri apoyando a Lamine Yamal porque, sí, claro, siempre le caen un par de tíos a Lamine Yamal, como es un tipo que amenaza, y Koundé, mientras tanto, se da una vueltecita por aquí y se coloca exactamente aquí, ¿vale? Se coloca exactamente aquí. Lamine Yamal juega con Pedri, parece que la jugada la están haciendo Pedri y Lamine Yamal porque Koundé, insisto, ha cortado, se ha metido en fuera de juego, ha dado un paseo por aquí, se ha venido hasta aquí, parece que es un jugador que no es de nadie porque todos los demás tienen asignación, pero Koundé es un lateral que muchas veces sube sin que le siga nadie. Fijaros que nosotros probablemente tengamos aquí o a Lukman o a Baena, que son jugadores que ayudan más bien poco en la defensa. O sea, fíjate hasta dónde tendrían que seguir a Koundé, por aquí, y se coloca aquí. Pues Pedri ayer el pase, cuando todo el mundo iba por el amenazador
amenazante y peligrosísimo Lamine Yamal, Pedri le metía el pase a Koundé. Y recordar que Koundé generó varias ocasiones, un gol anulado en fuera de juego y el último gol que marca Lewandowski es esta jugada de Koundé, que recibe aquí, se mete a línea de fondo y mete el pase de la muerte aquí absolutamente solo. Y además es que no entra aquí, entra ya en el pico del área. O sea, no es que entre por el lateral, por aquí como un lateral, no. Entra ya dentro del área, con lo cual no le puedes meter el pie, no le puedes entrar porque es penalti, y te realizan esa jugada que, insisto, hay que tener muy en consideración porque ayer la hicieron de manera repetida y generando unos problemas tremendos a un Villarreal que no detectaba la presencia de Koundé en ningún momento porque había uno con Ferran, uno con Rafinha, uno con Fermín, dos con Lamine, uno con Pedri, pero no había nadie con Koundé, porque no hay ya gente para más. Y porque Koundé te entra por una zona en la que muchos de los extremos de los rivales pues no terminan. Te hace este desmarque, se va hasta el fondo, pasa de largo a Lamine Yamal, no es opción de pase. Hay veces que sí, si nadie le sigue y no hay una gran presión al balón, Lamine Yamal se la mete a su espalda, pero lo normal es que Lamine Yamal vuelva a salir con Pedri o con Fermín o con el que esté aquí y este le meta un balón, le filtre a Koundé porque Lamine Yamal atrae a la defensa y queda este hueco absolutamente libre. Entonces yo esta jugadita que lo hizo el otro día el Barcelona 700 veces, yo tendría mucho cuidado porque es peligrosísima y porque Koundé entra absolutamente solo en el área. Y lo normal es que Koundé pegue un pase de la muerte y para que entre pues Rafinha. El otro día marcó Lewandowski, que no está, que se rompió. Estará Ferran, que también entra esos balones a segundo palo. Puede entrar Fermín o Olmo desde el lado contrario. Ellos meten a muchos jugadores arriba. Insisto, lo normal es que juegue aquí Casado, pero lo mismo. Meten a Pedri un poco más atrás para jugar súper ofensivo y tienen aquí a Fermín y a Olmo o meten a Lamine Yamal para el centro y sacan a lo mejor a Rashford o a lo mejor, insisto, el que sustituye a Casado es Fermín y juega aquí Olmo. Existen varias posibilidades, tienen muchas opciones a pesar de las bajas, porque, insisto, pueden meter a Fermín o a Olmo o a los dos y quitar a Casado. O meter a uno de los dos, quitar a Casado y meter a Rashford. O sea, tienen jugadores de sobra para atender el partido y para intentar esa famosa y cacareada remontada, ¿no? Bueno, yo el Atlético de Madrid que espero, vamos a ver si puedo volver a la página nuestra. Ahí. En vez de Julio Díaz, yo espero a Ruggeri. Yo querría un 4-3-3. Yo metería aquí a Sorloth, metería aquí a Lookman. Juliano va a jugar, pues metería aquí a Juliano por delante. Por la banda derecha yo metería a Llorente en vez de a Molina. Yo aquí metería a Llorente. Lógicamente, Pubil y Janko son innegociables. La defensa yo creo que va a ser la titularísima. Pubil y Janko. En vez de Obla jugará Muso porque es Copa. Y aquí, insisto, por la izquierda Ruggeri, por la derecha Llorente. Vuelvo a darle al botón. Cuando le diga al botón un poco fuerte, estima que quiero cambiar un dato. Y yo metería a 3 por delante de la defensa, porque si Lookman y Juliano logran ayudar, el problema, insisto, lo vamos a tener más en esta banda con Ruggeri, porque le van a meter ahí ese triángulo alrededor de él y no puede defender a 3, le van a tener que ayudar. Y yo creo que vamos a necesitar que el que esté por aquí ayude. Pero si nosotros aquí metemos a Cardoso, no tenemos yo es que no metería a Coque, yo metería a Cardoso, metería a Baena ayudando en el centro del campo, incluso metería a Griezmann ayudando en el centro del campo. Es verdad que es un centro del campo que solo tiene a Cardoso de recuperador, los otros dos son menos recuperadores, pero son dos jugadores que nos permitirían salir a la contra con Juliano, Sorloth y Lookman. A mí, yo no creo que sea partido, pero va a jugar Julián, con lo cual pues vamos a ver cómo o Lookman o Sorloth tendrán que ir al banquillo y yo juraría que vamos a hacer la cagada de sacar a Julián en vez de Lookman, cuando es un partido para ganarle la espalda al rival. Yo juraría que vamos a sacar a Julián en vez de Lookman y ahí yo creo que empezamos a cagarla, porque el rival se nos va a meter muy encima. Es verdad que ellos han dicho una cosa muy clara, que es que ha dicho el entrenador que son 2 goles en el primer tiempo, 2 goles en el segundo y que así se remonta un 4. Lógicamente 2 más 2, 4. Ahí en matemáticas le ponemos un 10 a Flick. Pero también es verdad que el otro día no jugó contra el Villarreal, que no es mal equipo, ni mucho menos. Están empatados a puntos con nosotros en la liga. No jugó a lo loco, no jugaron a la desesperada.
no jugó a tumba abierta y le iban cayendo los goles y les metió 4. Es verdad que el Villarreal metió ese gol que nosotros necesitamos para que ellos vean la remontada de colores, ¿no? Yo andaría teniendo personalidad lo primero. Primero personalidad y segundo ambición. Lo digo siempre, personalidad y ambición. Y yo creo que si nosotros en los primeros minutos ellos a lo mejor te salen muy fuerte y te pueden meter un gol, pero si tú replicas y empatas, o si tú marcas uno primero, o si tú en el primer tiempo, en la primera media hora, logras sacar 3 contragolpes y anotar un gol, ellos, por mucho que salgan a lo loco, por mucho que tengan fe, por mucho que tengan un equipazo, que tiene un equipazo, y por mucho que jueguen como el otro día contra el Villarreal, que jugaron de lujo, no te van a meter 5, no te van a meter 6. Vamos, tendrías que montar una catarsis de proporciones ideales. ¿Cuándo te meten 5 o 6? Cuando tú en un partido de liga de 3 puntos te meten el primero, vas hacia ellos y a la contra te meten el segundo, tú sigues lanzándote y te meten el tercero, pero es que es un partido que vamos ganando 4-0. El Atleti no se van a ir como locos al ataque. Yo entiendo que el Atleti juegue en bloque bajo o medio. Yo pondría bloque medio más que bajo. Yo cerraría los espacios. Teniendo en cuenta que ellos suben hasta el medio del campo, yo pondría a los jugadores fuera de nuestra área y dentro de nuestro campo. Y entonces les generas un espacio para crear su fútbol, que es verdad que es muy quirúrgico, muy rápido, con buenos toques, pero les dejan muy poco espacio porque les dejas solo el espacio entre el centro del campo, que es donde pondría yo la línea, y el borde del área, que es donde pondría yo la línea defensiva. Y entonces les dejas para que jueguen menos de 20 metros. Y en menos de 20 metros metes a 22 pavos a jugar al fútbol. Y a ver qué pasa ahí, a ver cómo generan las ocasiones. Y cada vez que robes tú vas a tener todo el campo del rival para salir como en la ida. Pero hay que hacerlo con ambición y hay que hacerlo con personalidad. Es como jugaría yo, insisto, con ese 4-3-3. Y yo sacrificaría a Julián, lo siento, aunque metió el otro día el gol. Y si no, a Sorloth. Si tú quieres más velocidad arriba, pero yo creo que Sorloth nos da muchísima salida en un partido contra el Barcelona, aunque no tenga tanta velocidad. Pero si tú quieres exclusivamente velocidad, pues pones a Julián por el centro, Lumán por la izquierda y Juliano por la derecha. Y velocidad tienes para dar y tomar. Yo 4-3-3 con 3 tíos por delante y sobre todo los centrocampistas, el tercero por cada lado, ayudando a los laterales porque ellos, insisto, lo del triangulito por el lado de Lamine Yamal, y con esas subidas que hace continuas y sin parar, Koundé, ayudados con Pedri, pues es que esa zona es la más peligrosa, sin lugar a dudas. Esa zona de ellos va a ser la más peligrosa en la jugada que os he mostrado del triangulito, ¿no? Así que ese es mi plan para mañana y a ver si hacemos algo parecido, que en la ida se hizo un poquito lo que yo tenía en mente y se sacó un 4-0, o sea que vamos a ver si en la vuelta podemos hacer también algo parecido. Luego os quería decir una cosa, vamos a ver si puedo poneros una noticia que hombre, yo creo que está interesantísima, porque para mí es tremenda. Mira, primera división, la liga cambia los horarios de 4 partidos de la jornada 27. Principalmente el del Madrid, luego, claro, se ven afectados el del Madrid y el Barcelona, que son los que quieren cambiar, y los que están en el sitio que ocupan a donde quieres mandar en el Madrid y el Barcelona, es decir, los intercambios, ¿no? Se intercambian el Osasuna Mallorca y el Getafe Betis por el Celta Real Madrid y el Athletic Bilbao Barcelona. ¿Esto qué coño significa? Porque vamos a ver, es normal que para la Champions, es verdad, y tienen que descansar, porque la Champions, porque es que si no, no descansan. Claro, el Madrid está fuera de la Copa y no ha tenido Copa en este mes. El Barça se había clasificado en el top 8 y no tenía esta previa de la Champions, esta eliminatoria previa, ¿no? Y entonces, ¿qué equipo ha jugado todas las semanas, entre semana y fin de semana? El Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con esto? Que por mucho que quiera la liga, si tú juegas en domingo y en miércoles, al siguiente vuelves a jugar en domingo, pero te va a tocar en martes. Entonces, por mucho que quiera la liga, porque nuestra eliminatoria encima era la corta, era de miércoles a martes, la del Brujas, y luego pues el partido de Copa con el Barcelona, ¿no? Y que encima te lo ponen en jueves. Ya estamos ahí haciendo malabares, ¿no? ¿Por qué no pones en miércoles el partido del Barcelona y en jueves el del Athletic de Bilbao y la Real Sociedad? Y así no tienes que hacer malabares y así no perjudicas al Atlético de Madrid. ¿Qué ha hecho la Liga con los partidos del Atlético de Madrid durante este mes en los cuales hemos jugado
todas las semanas en miércoles y en viernes, en miércoles y en fin de semana, martes fin de semana, jueves fin de semana, no ha hecho nada. Nos hemos comido partidos y muchos con menos de las oficiales y de las obligatorias 72 horas de descanso. Que por una parte os recuerdo que es imposible cumplirlo si juegas domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Es imposible, pero si tú has jugado el jueves, manda el partido al domingo. ¿Qué pasa? Que es que pones el jueves la copa y luego te toca jugar el miércoles y luego martes y ya es imposible. Pues toca un poquito los partidos del Atlético de Madrid. ¿Qué partidos han tocado al Atlético de Madrid? Ninguno, pero podían haber optimizado el descanso del Atlético de Madrid y no lo hicieron porque era imposible cumplir con las 72 horas y entonces ya no podemos hacer nada, ¿vale? Y sin embargo, a la primera, los partidos del Madrid y del Barcelona se tocan y se mueven por la Champions. Que por cierto, el Atlético de Madrid tampoco se toca. Y el Atlético de Madrid va a ir con un día menos de descanso al derbi. Después de todo este periplo Champions, va a ir con un día de descanso menos al derbi, al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Pues enhorabuena a la Liga, ya sabemos de qué palo vamos, ya sabemos qué equipos interesan y cuáles no. Y muchas gracias por la ayuda que hemos tenido tanto en Champions como en Copa, que resulta que cuando llegan el Madrid y el Barcelona y les toca a ellos, ahora sí que se tocan los horarios y ahora sí que se mueven porque ya sabemos qué interesa y qué no. Esto hay que contarlo, ya sé que no es lo que más mole, ya sé que no es lo más bonito de decir, pero también hay que contarlo. Así que, pues preparados para mañana, a hacer bueno ese 4-0, a jugar un partido de fútbol, no a aguantar un resultado, por favor, a tener personalidad y a tener ambición, porque es un partido que se puede perder, sí, porque el Barcelona es un gran rival, pero se puede perder 2-1, 1-0, 3-2, 3-1 tal vez, pero desde luego caer eliminados sería una catarsis de proporciones siderales. O sea, aunque se hable de remontada en Barcelona, que está muy bien y es su obligación crear ilusión de este partido, en condiciones normales, en equipos de esta entidad, remontar 4 goles es absolutamente imposible. Así que vamos a hacer las cosas bien, vamos a jugar con personalidad, insisto, vamos a intentar buscar un golito o dos, jugar un partido pues como si fuera un partido de liga, a ganar 3 puntos, a sacar un buen resultado, a empatar si no es posible ganar y a hacer un resultado digno y que nos permita pasar de ronda, ¿no? Porque yo creo que tenemos equipo de sobra. Si en la ida le ganamos 4-0, pues para ganar incluso en su casa, ¿no? Y no meterse atrás y a cacarear como una gallina. O sea que vamos a tener esa ambición que reclamo y esa personalidad y a jugar una final que yo creo que más en la mano es imposible tenerla. O sea, más fácil contra el Barcelona no lo vamos a tener en la puñetera vida. ¿Qué resultado esperabais vosotros 2 horas antes del partido de ida? Si con ganar no valía, pues un 4-0 ya me diréis si no tendría que ser suficiente para estar en la final. Así que esperando a mañana, ambición, personalidad, Forza Atleti.